trabajado en primer año con lo que eran los seres vivos. ¿Se acuerdan cuáles son las características? ¿Alguno habilita el micrófono? Nacen, crecen, ¿Cómo? nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bien, esas son las características de los seres vivos que estudiaste en la primaria. Están geniales. Pero el año pasado vieron otras características y este año entiendo que también. Que tienen células también. Bien, están formadas por células. ¿Qué más? Porque Facundo habilita el micrófono, pero no alcanzamos a entender qué dice. ¿Qué otra cosa aparte de que están formadas por células? Lo estudiaron el año pasado y lo han retomado este año. Otra característica importante es que intercambian materia y energía con el medio. Traducido al lenguaje cotidiano, ¿qué es lo que hace? Profe, tienen estímulos también. Esa es la característica típica de que se llama irritabilidad. La vamos a ver ahora. Esa no la han abordado en biología. Muy bien, Marcos. Pero volviendo a esto de intercambiar materia y energía, el año pasado ustedes vieron que los seres vivos se nutren, ¿cierto? O sea, absorben materia y energía a través de otros seres vivos, los heterótrofos y los autótrofos. ¿De dónde sacan la energía? Ah, nosotros, pensemos nosotros como Profe, la humanos. planta del sol y los humanos de ¿Cómo, Marcos? la comida. Las plantas del sol y los humanos de la comida pueden ser. Bien, las plantas absorben la energía del sol y la transforman junto con parte del aire y del agua en materia, ¿sí? Acomodan los átomos ahí y se conforman como materia. Muy bien. Y el resto de los seres vivos heterótrofos absorben energía y materia de otros seres vivos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos nutrición, irritabilidad, que dijo Marcos, que quiere decir que no es, digamos, que responden a los estímulos del medio, tanto externo como interno, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se pinchan un dedo, ¿qué pasa? Sale sangre. Antes de salir sangre, Puede ser que se hinche. O se pone rojo. antes de que se hinche, Ya te hace un hueco. Dice, antes se de pone que se haga rojo. un hueco. no da un Se dolor. pone rojo. Duele. Primero duele y lo Se automático corta es la sacar piel. el dedo, ¿sí? Ah, claro. Esa es la respuesta inmediata. Esa es la respuesta de irritabilidad. Después reacciona el resto del organismo y manda todos sus glóbulos blancos ahí para proteger la zona y que la inflamación no se vaya, no genere una infección, ¿sí? Eso en los animales, por ejemplo, como nosotros. Pero en las plantas, en los musgos, en un montón de cosas, también funciona la irritabilidad como una característica. ¿Será lo mismo que yo ponga una planta al sol y una planta a la sombra? No, ¿Será lo mismo para todas las plantas? Sí, profe. no, depende de la planta. Bien, tengan en mente esto porque lo vamos a retomar en un rato, ¿sí? ¿Qué otra característica de los seres vivos hemos visto? Que se reproducen. Se reproducen muy bien y nosotros nos reproducimos teniendo hijos, no vamos a entrar en eso todavía, pero ya vamos a entrar. ¿Y las plantas cómo se reproducen? Con la semilla. Y antes de las semillas, ¿qué hacen? ¿Fotosíntesis? No, de esa forma se nutren, de esa forma se alimentan, ¿sí? Por las Pero, abejas, ¿no, profe? bien, ¿y qué parte de la planta, qué hace la planta para que las abejas Germina. se involucren? ¿Cómo? Germina puede ser. No.
No tiene que tener miedo nada que ver. ¿Cómo? Polinización. Pero está bien, pero ¿qué tiene que tener la planta para que pueda haber polinización, para que anden las ¿Flores? abejas, Polen, para que... flores. Sí, Polen. pero a ver cómo lo explico. Una planta germina, ¿sí? Sí. Una plantita crece, después de un tiempo, ¿qué hace? Porque si sigue creciendo va a haber un momento en el que se va a morir, ¿sí? Pero ¿qué hace antes de morirse? Se reproduce. ¿Y cómo se reproduce? Eh, Changos, qué difícil que está esto. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿alguna vez vieron una flor? Sí. Profe, no dije flores. Las flores son el órgano de reproducción de las plantas, ¿sí? Por eso estaba siendo difícil que saliera eso, pero primero forma la flor, después forma el fruto y adentro del fruto está la semilla, ¿sí? En los animales todo ese proceso ocurre o adentro o afuera del cuerpo, dependiendo del animal, pero es un proceso que no siempre genera que el animal muera, ¿sí? En las plantas tampoco, no quiere decir que la planta florezca y se muera. De hecho, los rosales dan flores todos los años durante un montón de años. Pero sin embargo, por ejemplo, el pasto, el pasto común que tenemos, una vez que, fíjense que si ustedes no lo cortan y lo dejan crecer, en cuestión de 2 o 3 días genera la flor, el fruto y la semilla y se seca después, ¿sí? Porque tiene un ciclo de vida corto. Esa es otra característica de los seres vivos. Tienen un ciclo de vida que los define, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. La idea es que con nuestras plantitas de lechuga vayamos viendo algunas de esas características. Por ejemplo, si quisiera probar que que la planta de lechuga es un ser vivo, de lechuga o de acelga, algunos me dijeron que no habían conseguido plantas de lechuga. No se preocupen, consigan de acelga o de rabanito, por ejemplo, que son de rápido crecimiento, porque el problema es que si buscamos otras plantas, demora mucho y entonces nos va a llevar mucho tiempo el experimento, ¿sí? Pero busquen cualquier semilla de hortaliza que crezca rápido, de hoja o rabanito que también crece rápido, puede ser también remolacha, espinaca, ¿sí? De paso les queda para ir cosechando después. Y entonces si quisiera probar, por ejemplo, la característica de la irritabilidad en las plantas, ¿cómo podría probar que la lechuga reacciona al medio? ¿Qué les parece que le podemos hacer a una plantita de lechuga para probar que reacciona al medio? Eh, Sí, Facu. Podemos echarle, no sé, como dijiste que con agua caliente se queman las plantas, podríamos echarle agua caliente y capaz que de alguna forma responde la planta. ¿Y cómo te parece que respondería? Y Me va a morir. se quema, se rompe, así. Claro. Bien, bien. ¿Qué otra cosa le podríamos hacer a la planta? Suponiendo que no queremos que se muera. Regarla, ponerla al sol. ¿Regarla? Bien. Cambiarle de tierra. Ponerle otra tierra, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? No Bien, regarla de más. bien. Regarla o ponerle tierra diferente tiene que ver con la nutrición de esa planta, ¿sí? Porque la planta necesita de los minerales de la tierra,
del agua con la que la regamos y de la luz del sol y del dióxido de carbono para producir azúcares que generan la energía que necesita para vivir, su alimento, ¿sí? Eso no lo estamos trabajando ahora. Ahora estamos pensando en cómo probar que la planta reacciona a estímulos del medio. Entonces, si yo tengo una plantita de lechuga, ¿cómo podría probar que responde a estímulos? Ahí Facundo habló de echarle agua caliente. ¿Reaccionaría al estímulo? Y sí, va a quedar... ¿Sí? Sí, Mía. Profe, yo hice, o sea, yo planté una semilla de lechuga y mojé, o sea, hice un bollo de papel y lo puse húmedo y lo dejé ahí 3 días y bueno, quedó así. Ahí está Perfecto, creciendo. perfecto. Ahí están. Con eso vamos a trabajar, Mía. Muy bien. Ahora, suponiendo que agarráramos una plantita de esas que ya germinaron de Mía, las pusiera en un recipiente individual, traten de pensar en un recipiente chiquito que podría ser, por ejemplo, una cáscara de huevo con un poquito de tierra adentro, porque estamos hablando de una planta chiquita, ¿sí? ¿Qué podría hacerle esa planta para probar que responde a los estímulos del medio? Por ejemplo, ¿qué estímulo podría ser? El calor, ya dijo Facundo. Bien, otro. Y regarla para ver si crece. Bien. ¿Y? No escuché. Profe, vos si lo ponés en una sola de hielo, ¿se quema o no? Podríamos probar, claro. También podríamos probar con algo también mucho más fácil. Por ejemplo, ¿alguna vez notaron que las plantas que están cerca de una ventana con sol, como que tienden a crecer todas las hojas para ese lado? ¿No notaron eso? No. No vi, Bueno, profe. pero esa es una característica que podríamos poner a prueba. ¿Qué pasa con una plantita de semilla que está a la sombra, pero que está cerca de una luz, de una fuente de luz, digamos como por ejemplo una ventana, y ver en 4 o 5 días qué pasa si se tira tratando de absorber más luz o si se queda quietita? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos probar si esto que yo estoy diciendo, o echarle agua caliente o ponerle hielo a una plantita, genera un cambio? ¿Cómo podríamos comparar que eso no pasa con todas las plantas? ¿Sí? ¿Se les ocurre? Supónganse que yo tengo esta planta, esta es mi planta, ¿sí? Imagínense que esta es mi planta y yo la pongo a la sombra. ¿Cómo sabría que esta planta está respondiendo a un estímulo particular y no que todas las plantas crecen así medio torcidas? ¿Cómo podría probar eso? Ponerle un palo para que quede derecho. Y va a quedar derecha, es como que le pones un yeso, ¿sí? Ajá. Sí. Pero también, y la ciencia, si ustedes vieron el videíto que yo les subí la clase pasada, lo que solemos Sí. hacer en ciencias es comparar, y es una característica re Hacer importante. el... Hasta ahora veníamos hablando de describir cosas y ahora lo que vamos a hacer es comparar cosas, ¿sí? O sea, Hay que hacer el para método poder comparar científico. tengo que saber describir, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes piensen en un experimento para probar esta semana que las plantas responden a los estímulos del medio, y entonces lo que van a hacer es comparar una planta que está siempre al sol, hermosa, cuidadita y todo, y una planta que la tengo a la sombra.
o cerca de una fuente de luz, cosa de ver si se tuerce. Entonces yo tengo la planta que está al sol, como deberían estar todas las plantas, se llama control. Y la planta que estoy sometiendo a una variable, por ejemplo, la falta de luz, es mi planta de mi muestra, ¿sí? Es sobre lo que yo voy a analizar cómo cambian las cosas. Y entonces en esa comparación puedo sacar conclusiones. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí, Facu. hay una planta que no sé cómo se llama, creo que mimosa, algo así, que si vos la tocas, como que se meten se juntan todas las hojas al medio y no creo que después no se vuelven a dispersar para los Sí, costados. les lleva un rato. Les lleva un rato Sí. dispersarse, volverse a relajar, digamos. Se llama nictinastia ese proceso en las plantas. Ujú. Pero la idea es que, eh, digamos, la planta responde al estímulo del medio, en este caso el estímulo es un estímulo táctil, o sea, la tocas y se cierra. Hay muchas plantas que hacen eso, pero el estímulo es la falta de luz o la luz solar. Entonces, cuando oscurece, tienden a cerrar las hojas, a plegarse. ¿Quién dijo que las Ah, plantas no sí. se mueven? ¿Sí? Muy buen ejemplo, Facu, porque muchas de las ideas que tenemos es que los seres vivos se mueven. Y entonces dicen, no, las plantas no se mueven. Algunas sí. ¿Sí? Como los girasoles. Los girasoles Que también, ¿a qué estímulo responden los girasoles? ¿Al eh, sol? el Al ¿Al sol. sol. sol? Amanecen y abren hacia el este, bueno, en mi caso el este está hacia allá, ¿sí? Claro. Entonces abren hacia el este y van haciendo así en el transcurso del día, hacia el oeste. Se cierran a la Claro, sí. noche y vuelven a Y se abrirse a la van a abrir. mañana. Así. Ese es el recorrido que hacen los girasoles. ¿Y eso de qué dependerá? La planta ¿Cómo dijo? responde a un estímulo que es el cambio de posición de la luz solar, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, por eso se llama girasol. Bien. Entonces, lo que van a hacer son esta semana, en concreto. Perfecto, Matías, ahí vi tu mensaje de que no tenés cámara ni micrófono. ¿Todo bien? Sigo mirando el, el chat. Eh, ¿Con qué estaba? ¿Quién dijo que soy dispersa? Ah, Dijiste que esta semana no sé sí, qué. ahí está, gracias. No les pasa a ustedes solamente eso de que se van, ¿no es cierto? Bien, esta semana entonces lo que van a hacer es dejar crecer un poquito las plantas. Cuando las plantitas estén más o menos así, ¿sí? Que tengan, vieron que salen primero lo que se llama plántula, que es, salen los cotiledones. Son como hojitas redondeadas, muy redonditas, muy bonitas, pero esas no son las hojas verdaderas de una lechuga, ¿sí? O de una acelga. Cuando la planta sigue creciendo y ya tiene un tamaño así más o menos, se vuelve, eh, uno ya puede ver que la lechuga, la hoja de lechuga o la hoja de acelga tienen pinta de hoja de lechuga o de acelga. Cuando ya estén más o menos así, que va a ser cerca de la semana que viene, las vamos a pasar a a un recipiente chiquito, pero solitas, cosa de poder experimentar con esas plantas, ¿sí? Esta semana lo que vamos a hacer es preparar ese experimento y vamos a empezar a pensar cómo se escribe un informe de un experimento, ¿sí? Y en ese informe yo les voy a compartir, como siempre en el aula, esta clase y les voy a compartir todas las indicaciones y les voy a subir a cada uno
documento donde van a ver la estructura general de un informe de laboratorio y adentro, entre paréntesis, va a decir más o menos qué es lo que debería tener ese apartado, qué es lo que deberíamos escribir ahí, ¿sí? La idea es que vayamos empezando a escribir los informes de laboratorio, que es la última forma en la que la ciencia termina la investigación, que es en la comunicación, ¿sí? Ustedes ya me dijeron que cualquier investigación científica empieza con una pregunta o una observación que genera una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Las plantas responden a estímulos? Bueno, esa podría ser una pregunta para esta investigación. Las plantas responden a estímulos y entonces, ¿vos qué decís? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Que sí? ¿De qué forma? Hay que averiguar. Bueno, pero alguna idea tenés. Esa idea Sí. de respuesta a esa pregunta se llama hipótesis o anticipación, ¿sí? Claro. ¿Les suenan las cosas que estoy diciendo? Sí, ¿Alguna el vez método escucharon científico. hablar del método científico y Sí, el año pasado, creo. bueno, la idea no es que lo definamos al método con la hipótesis, es una premisa, qué hace, no sé qué cosa, sino que lo pongamos en práctica. Entonces, el informe da cuenta de todo el informe da cuenta de todo ese recorrido que se va haciendo de la investigación. Y la idea es que lo podamos describir. Cuando uno va describiendo todo este camino y va tomando notas y va tomando fotos de todo el proceso, después puede contar. Esa es la última parte de cualquier investigación científica, la comunicación. Y la idea mía este año es que cerca de noviembre hagamos una feria de ciencias, aunque sea virtual, chicos, pero algo vamos a hacer para compartir todas estas cosas geniales que han venido haciendo en la escuela de este año desde el área de ciencias, ¿sí? Así que vayan registrando, saquen fotos, videos, guarden en la compu o en la nube, aprovechen que Gmail tiene su Drive asociado, guarden ahí para que no les ocupe lugar en el teléfono, el que no tiene compu, pero guarden todo eso porque después vamos a ver de qué forma le podemos compartir al resto de la escuela y al resto de los compañeros los avances en la investigación que hemos tenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esto es válido Sí, para química y para biología, ¿eh? Genial, Mati. Bueno, hasta ahora hay preguntas, ¿no? No, profe. No, profe. Profe, Sí. a mí no me agarró la planta, ¿no? Y hace una semana lo empecé, pero todavía no, como que no me agarró. ¿No brotaron? O sea, la lechuga. No, No, a mí Bueno, tampoco. lo primero que van a hacer es registrar en su cuaderno de campo cuándo la sembraron y a la fecha de hoy que no tenés cambios. Y las preguntas que te surgen de por qué no tenés cambios, ¿sí? ¿Por qué no han brotado? Una cosa que puede haber pasado, una hipótesis mía, habría que ver si es así. ¿Se acuerdan que yo les dije que las semillas de lechuga se plantaban muy superficialmente? sí. A veces tendemos a meterle tierra arriba. Y hay una norma entre los agrónomos que dice que las semillas se plantan a 2 veces el tamaño. Si la semilla es así, esta es la superficie, yo solo la puedo plantar a esta distancia. ¿Sí? Oh, profe, las mías eran re chiquititas. Son chiquitas Pero las semillas muy. de lechuga. Profe, Sí, la mía también. Mía, ¿querés contar a qué profundidad lo hiciste? profe, Sí, Marcos. digo de que mi mamá tiene una planta que le pone hielo. No sé por qué.
Y pregúntales. No sé Profe, cuál es su hipótesis, si le funciona bien, que la comparta. En una yo de creo que, esas conseguís profe, mejor. la Sí, Facu. planta, la, la lechuga que planté yo, para mí que todavía no, como que no se sembraron porque las puse al medio, las puse. Al medio de la tierra. Claro, porque yo las planté en una maceta, Sí, puse tierra, puse las semillas de la lechuga y le puse un poco de tierra arriba. claro, bueno. Entonces eso está dentro de mi hipótesis. Las plantaron muy profundas. Si vos Claro. ahora hurgás un poco en esa tierra, es probable que lo que pase es que encuentres que ha tratado de brotar, de germinar la planta, pero al no llegar al sol, se termina muriendo, Ah, ¿sí? sí. Entonces, no plantaron todas las semillas, ¿cierto? No. Genial, porque la idea es que planten 10, 15 semillas, no más. Pongan en la capa superior las semillas desparramadas para poder manipularlas mejor después a las plántulas y después le echan tierra, pero así, es como un poquito de tierra. Es más, las semillas de lechuga se pueden germinar al sol directamente. O sea que si ustedes las ponen sobre la tierra y las riegan directamente, va a brotar igual. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí. La mía la germina en agua, el tronquito de lechuga. Ah, porque estás usando las lechugas que compraste. No, es una que no se agarró mi mamá. Este. Claro, Y la germina en agua, la tiene. claro. Fíjate que si tenés una sola planta ahí, ¿no? Un Pero no tronquito. tenés otra para comparar. Necesitamos al menos dos plantas iguales para poder comparar, porque si comparamos una planta grande que ya ha sido cortada las hojas y todo eso, con una planta chiquita ya no vamos a poder comparar bien, ¿sí? Claro, como sale en el video. Tal cual. Vieron que está bueno el videito ese en realidad eh, porque te da la idea de que hay cosas que cambian, cosas que vamos manipulando, que se llaman variables, y está la planta de control, que es a la que le damos luz, agua, aire, todo lo que necesita, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo prioritario ahora es que puedan, lo prioritario ahora es que puedan eh, comenzar a registrar en sus, eh, si quieren usar la carpeta, usen la carpeta, para mí siempre es mejor lo digital, un archivo digital porque permite agregarle cosas, las fotos, pueden agregar los videos también a la carpeta, ¿sí? Y eso hace que después tengan todo junto en una sola cosa, porque si trabajan en papel y después después quieren compartir un video, son dos archivos distintos, se vuelve complicado y lo que suele pasar es que perdemos información, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Bien. profe. Quiero hacer mención a algunos de ustedes que han empezado. No pedí permiso, así que no voy a decir ni quién es, ni voy a compartir su trabajo, pero hay alguien de los que está acá presente que empezó un cuaderno de campo que está impecable, que se lo hice notar, y que fue describiendo en ese cuaderno de campo qué es lo que fue haciendo, qué decisiones fue tomando en ese cuaderno de campo con fecha. Entonces, tal día sembré las semillas, tal día, y las sembré en esta forma porque me pareció que era mejor acá. Tal día las regué, tal día no hubo cambio, tal día hubo este cambio, ¿sí? Entonces,
voy a pedirle permiso a esta persona para la clase que viene, a ver si puedo mostrar cómo lo viene haciendo, porque realmente está muy bueno. ¿Sí? Los invito a que piensen con cabeza de científicos y piensen que todas las cosas que están pasando en nuestro experimento son cosas que pueden ser interesantes para la ciencia. Yo voy a ver si les puedo subir un videito cortito de Fleming, para que vean. Fleming fue un biólogo, un microbiólogo que estaba trabajando con unas bacterias. Y Alexander Fleming. ¿Cómo? Alexander Fleming. Sí. ¿Lo vieron ya? ¿Lo estudiaron? Bueno, Más o menos. ¿Les contaron cómo fue que encontró la penicilina? La penicilina, sí. ¿Les contaron que en realidad su laboratorio estaba medio chanchito? Sí. ¿No? Su trabajo en realidad se contaminó con penicillinum, que es un hongo, ¿sí? Pero se contaminó porque, bueno, no podían, en las condiciones en las que trabajaban, mantener la bioseguridad de las muestras con las que estaba trabajando. Entonces se le contaminó la muestra, pero tuvo la destreza de darse cuenta en el momento de que algo estaba pasando. En vez de mirar y decir, ah, se me contaminó la muestra y tirar todo a la basura, él pudo analizar qué era lo que estaba viendo y vio que alrededor de donde había crecido el hongo se habían muerto las bacterias. Y entonces empezó a estudiar esa relación. Eso es pensar como un científico. Entonces, ustedes miren su trabajo y empiecen a ver qué es lo que puede pasar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Les parece que nos veamos los jueves a las 11 y dejamos fijo el horario de las 11 para que no haya más inconvenientes? Sí. Bueno, ¿Sí? Sí. Por Dios, ya arreglo eso del horario, pero nosotros ya quedamos jueves a las 11, es nuestro horario de encuentro, ¿sí? Voy a De ver biología. si dejo fijo un link de Meet para que ya sea siempre esa misma reunión, ¿sí? Con el mismo Sí. código y todo para que no estemos renegando. Porque al principio cambiábamos los códigos Claro. para garantizar la seguridad de que no se nos metiera nadie y qué sé yo, pero ya eso me parece que lo hemos superado, ya nos conocemos bien todos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí. No. ¿No? no. ¿Piquetes? ¿Tampoco? ¿Nadie va a hacer un piquete? ¡Ay, qué chicos aburridos! Bueno, listo entonces. Luisana, ¿querías decir algo? Bueno. Estamos entonces, nos vemos el jueves que viene en biología a las 11 de la mañana y a las 11:40 el miércoles en química, ¿cierto? Sí. Sí. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Saludos. Vamos, profe. Chao.